hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús.
Padre nuestro del cielo, santo eres tú, que tu reino descienda y tu voluntad también venga aquí. Como en el cielo, venga aquí. El cielo, venga aquí. Como en el cielo, venga como el cielo, aquí. Cielo el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. Oh, el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo Dios te bendiga. Otra vuelta reunidos, congregados, para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Dios hablando a nuestros corazones. Dios poniendo cosas que tal vez no pensamos. Y muchos se darán cuenta en este tiempo que Dios está llamando y llamando a los corazones de muchas personas
Qué lindo sería que estemos prestos para oír, no con los oídos, sino con el corazón. El corazón, cuando es llamado por Dios, no interesa lo demás y tú harás la voluntad del Señor. Hoy quiero compartirte algo. También tú tienes que entender que las cosas que están escritas en la Biblia es por una razón, por un algo precioso. Hace mucho tiempo yo les decía, no hay un libro que dice dichos de los apóstoles, sino hechos de los apóstoles. Hechos, eventos, cosas que pasaron, que sucedieron y que Dios quiere que leamos esos hechos para saber que son hechos, no dichos. Son cosas que han sucedido, que han pasado y que nosotros podemos también hacer hechos en este tiempo para poder ver. Si tú te fijas al final del libro de Hechos, no termina con amén, sigue abierto. Los hechos siguen escribiéndose, son los hechos que está pasando con la iglesia en el mundo entero. Así que vamos a leer esto. ¿Qué habrá pasado en esos tiempos? ¿Cómo era? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 16. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los más, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Wow. Señor, yo te pido que tú hagas algo muy maravilloso, que puedas hacernos vivir esta palabra. Señor, vivifica esta palabra. Haz que en el momento que compartamos esto cobre vida, Señor, cobre vida de tal manera que no solamente sea en la lectura de lo que estamos haciendo, sino que sea algo que se vivifique en nuestro ser y que nos haga mirar lo que no miramos y sentir lo que no sentimos y hacer lo que no hacemos. Padre, nuestra fe es poderosa y así va a ser hecho. Gracias, Señor, por cada persona que va a recibir esto y por cada persona que va a ser tocada por ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amados, cuando comenzamos a leer los Hechos de los Apóstoles, uno lo que tiene que decir: esto ha sucedido. Estos son hechos evidentes, hechos reales, cosas que sucedieron con hombres, con mujeres, con personas en una ciudad, en un territorio, en un barrio, en una economía, en una cultura, en todo lo que ha sucedido en esos tiempos. En esos tiempos, esos 12 hombres que siguieron al Señor Jesús, que no eran mayores, eran jóvenes que habían sido impulsados a seguir al Señor Jesús porque habían visto en Él no un líder, sino habían visto a Dios mismo, habían tenido un encuentro con el Salvador, con Jesucristo nuestro Señor. Bastó una simple palabra para decirles: vengan, síganme. Y ellos le siguieron. Lo siguieron al Señor. No les prometió nada, no les dijo cosas que les iba a dar casas. No, solo síganme y los haré pescadores de hombres. Les dijo hasta esas cosas que ni siquiera entendían, que podía ser una frase media contradictoria de decir: ustedes son pescadores de pescados, ahora van a ser pescadores de hombres. ¿Y cuándo se pescaron a los hombres? Entonces vamos a hacer que vamos a reunir y vamos a traer esclavos. Nosotros podemos imaginarnos todo tipo de cosas, pero no. Estos muchachos dejaron familias muchas veces y los siguieron al Señor. Sé que los seguían amando a su familia, porque dice la palabra que Pedro lo llevó a Jesús donde su suegra, y su suegra estaba enferma, estaba con fiebre, y Jesús la tocó y la fiebre le dejó. Ellos seguían teniendo esa forma de vivir, estaban constantemente con sus familias también, pero estaban también en los propósitos de Dios. Habían puesto esa prioridad porque tenían un llamado genuino, perfecto de parte del Señor Jesucristo. Y dice que después
Hubo dudas en ellos, hubo circunstancias difíciles, hubo temores, claro. Cuando lo mataron al Señor Jesús, hubo una persecución terrible. ¿Y tú qué crees que los apóstoles pasaron? Ellos pasaron zozobra. Tal vez muchos de ellos tuvieron esos pensamientos de decir: uy, lo mataron ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿O dónde vamos a hacer? ¿O vamos a dejar de hacer esto? ¿O vamos a volver? Y las escrituras nos muestran que Pedro y algunos apóstoles volvieron a ir a pescar y no pudieron encontrar, no pudieron sacar nada. Volvieron a sus oficios, pero no pasaba nada. Es que ellos tenían un llamado de parte de Dios, y Jesús quería afirmar esto. Y para afirmar, cuando resucita, ¿qué hace? Se presenta durante 40 días hablándoles del reino de Dios, diciéndoles: saben que ustedes están ahora con el reino de Dios. Pedro, no te olvides que te he dado una llave del reino de Dios. Para aquí esta tierra no es para que cuides la puerta del cielo, porque no es verdad eso, sino que le dio la llave. Le dijo: te doy la llave del reino de los cielos, porque el reino de los cielos se había acercado y tenía que abrirse así espiritualmente esa puerta para que la gente sea salvada y entre al reino de Dios en esta tierra. Dice en Hechos capítulo 1 versos 1 al 3 que dice que Dios, cuando se les presentó durante 40 días y les mostró con señales indubitables, o sea que no se puede dudar, y les habló del reino de Dios. ¿Y sabes cuál fue eso de la llave? Que en Hechos capítulo 2 el primer mensaje que se lanzó como apóstoles fue Pedro. Ahí es donde habla y viene el Pentecostés. Cuando viene el Pentecostés, Pedro es el que da el primer llamado del evangelio, el primer llamado hacia el reino de Dios. Arrepentíos porque el reino se ha acercado. Es como abrir una puerta, no es para otra cosa. No confundan como la gente se inventa y cree que es las llaves para estar arriba, y que Pedro está parado ahí en la puerta y cuando tú llegas, ¿puedo entrar o no puedo? No, tus obras, a ver, veremos. No tiene ningún atributo para hacer eso. Pedro no fue para ser llamado como portero del cielo. La puerta es Jesucristo, nuestro Señor, y el que pasa a través de la puerta, que es Jesucristo, será salvo. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y aquí Pedro, para que se fijen lo maravilloso que había sucedido, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mire, qué hermoso. Dice: se hacían muchas señales. ¿Te acuerdas? En el capítulo 2 de Juan dice que la primera señal que hizo Jesús, ¿cuál fue? Convertir el agua en vino. Estas eran señales, mostrar el poder que Dios le había dado a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él tenía, ungido por el Espíritu Santo, para ver esa transformación. Pero Dios no vino a agarrar y que de pronto nosotros, los apóstoles en este hecho que hacían señales, comenzaron a convertir todas las aguas en vino para que haya mucho vino en Israel. No es eso, es una señal de mostrar cómo puede transformar las cosas Dios. Y es lo mismo en nuestras vidas, que cuando uno entra al reino de Dios, lo transforma de agua a vino. El vino era utilizado, dice que era para alegrar el corazón, que era muy agradable, era el jugo de la vid. El agua era agua simplemente, no tenía sabor, no tenía nada, pero era agua. Y a veces nosotros somos así como el agua, que somos simplemente seres humanos que estamos caminando en esta tierra, que parece que fuera que nosotros hemos nacido, crecido, estudiado, casado, tenemos hijos, nos reproducimos, después nos volvemos un poquito viejitos y después nos morimos. Ese es el transcurso de la vida. Es como un agua que pasa y listo, como un río así. No es ese. Dios quiere transformarnos en un vino para que nosotros seamos la alegría de la gente, la alegría de las personas, la alegría de nuestras vidas, la alegría de nuestra familia, para conducirlos en las cosas buenas, no como religiosos, sino haciendo las cosas bien hechas. Y entonces todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Y dice que aquí hacían muchas señales los apóstoles. Las señales son para llamar la atención de la persona, para que les digan algo. Es como cuando tú vas por una carretera y ves una señal, una señalética que dice curva peligrosa. Entonces tú estás alerta de lo que va a venir, te está anunciando, te está avisando. Lo mismo, estas señales te avisaban de que era algo maravilloso. Yo creo que toda la gente
se debe quedar pasmados al ver a un simple pescador como Pedro haciendo señales. Así como le pasó a Jesús, que cuando hacía señales, cuando hablaba con tanta sabiduría, ¿qué decían las personas? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre? Oye, siempre, ¿de dónde has sacado vos eso? ¿Por qué haces esas cosas? ¿Qué es? La gente se preocupa más de lo que haces que en buscar quién ha hecho algo en ti. Y lo importante es que Dios quiere hacer algo en nosotros. Y dice que hacían prodigios en el pueblo. ¿Cuáles eran esos prodigios? Algo sobrenatural, más allá de lo que es. Algo que a uno le estalla la cabeza. Un prodigio, algo que inesperadamente pueda suceder. Increíble, de la nada aparecer algo. Y algunos dirán, pero esto hacen los brujos. No, estoy hablando de las cosas que hacían los hechos de los apóstoles. Pero había algo muy maravilloso en el verso 12 que hemos leído. Dice que hacían prodigios en el pueblo. No, entre los cristianos, en el pueblo. También cuando nosotros vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando comenzamos a ver lo que Jesús caminó en Israel y cómo fue predicando, hacía sanidades al pueblo. No les decía, conviértase y entonces te voy a sanar. Seguime, anda a la iglesia y te voy a hacer. No, hacía al pueblo porque eran prodigios y señales para mostrar que el reino de los cielos se había acercado y que Dios estaba en medio de nosotros. Eso era lo importante para mostrar. Y otra cosa dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué es estar unánimes? Estaban de acuerdo, juntos, bajo un mismo propósito y pensando, ahí estaban. ¿Y qué pasaba con las otras personas? Verso 3. De los demás, como autoridades, como sacerdotes, como romanos, como extranjeros y todos esos, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Pero por qué no se trataban de juntar con ellos? Porque había un temor para que se dieran cuenta de que eran algo muy particular, era Dios con ellos. La gente tiene que comprender que hay algo más, algo en las personas, es Dios con ellos, están en ellos. No es que ellos se han convertido en dioses, no, es Dios con ellos. Y dice, los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Decían, wow, qué tremendo, miren lo que hacen, miren cómo Dios está utilizando a estas personas. Y por eso agarrar y decir, vamos a escucharles, vamos a ver, acérquense a ellos, van a ver lo que Dios va a hacer. Y ¿sabes qué? Ahí venía la gran reflexión de los apóstoles. Dios les había otorgado poder, les había dado autoridad. ¿Cuál es ese poder? No es ese poder de gobernar, no es ese poder de mandar a las personas, no es ese poder de meterse con el gobierno de turno. No. Dice Hechos capítulo 1 verso 8. Y cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros, me seréis testigos y recibiréis poder. La palabra poder viene de la palabra griega dínamos, que quiere decir dinamita, que van a hacer cosas que van a repercutir y se van a escuchar por todo lado. Eso era lo que pasaba con los apóstoles. Los apóstoles se hacían, ¿y qué hacía el pueblo? Los alababa grandemente, decían, wow, miren, vayan a la reunión que tiene Pedro en tal lugar, en la calle derecha o en la calle izquierda, ahí se están reuniendo, vayan. Y comenzaba la gente a ir y los alababan mucho. ¿Y qué me dice el verso 14? Y los que creían en el Señor, no en Pedro, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Los que creían en el Señor. El propósito de que haya congregaciones, el propósito de que se haga el evangelismo a través de redes o a través de televisión, de radio o cualquier medio de comunicación, escrita, oral o lo que tú quieras, es el propósito de que crean en el Señor, no que crean en su congregación, sino en el Señor. El Señor es el Salvador, el Señor es el que ha muerto en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, que crean en el Señor. Ese es el propósito. Nosotros tenemos que llevar a las personas a los pies del Señor, que vayan a creer en Él para que estén
estén con Él, no en una congregación que seamos amigos y estemos participando de todo y que nos llevemos bien y que tenemos reunión una vez al domingo y que tenemos algunos estudios bíblicos y sabemos un poco más de la Biblia. ¿Qué? Si tú no crees en el Señor, no vas a poder tener una relación con Dios ni caminar con Dios, y tu futuro va a ser lo que tú labres, no lo que Dios quiere preparar para ti. Es tan importante, dice que los que creían en el Señor aumentaban más y más. Se puede imaginar, la gente se iba convirtiendo. En Pentecostés se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas. Hoy en día muchas de estas cosas están sucediendo, que cuando las iglesias tienen tanta gente, se maravilla, qué lindo. Primero hay que llenar el cielo de personas que se salven, no solo que vayan a una iglesia. El ir a una iglesia es un mandato de Dios, es algo que Dios dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Sí, voy a obedecer a Dios, lo voy a hacer. Pero mi propósito es poner mis ojos en Jesús y creer que mi fin es el cielo. Hay otra cosa que la gente dice, que cuando se mueren todos están en el cielo, pero todos están en el cielo. Entonces es en vano la Biblia, la palabra de Dios no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que murieron en Cristo son salvos. Eso es totalmente diferente. Aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Sabes que estos apóstoles lo creyeron, lo recibieron y estuvieron con el Señor? Y ahora el Señor les dio poder y comenzaron a hacer eso. Verso 15 dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Se puede imaginar cómo era tan impactante lo que pasaba con Pedro? Cómo miraban a este hombre lleno de autoridad, lleno de poder, lleno de gloria de Dios sobre su vida, para utilizarlo como un instrumento de honra poderosamente. Hay instrumentos de honra y hay de deshonra, porque también se está predicando el evangelio para hacer mercancía de la fe de la gente. Se está haciendo cosas contrarias. No, la salvación no es para que tú seas rico. Si Dios te bendice, te puede bendecir sin que tú seas cristiano. Dios puede hacerlo porque Él es Dios todopoderoso. Él es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Y quién le dirá qué estás haciendo? Y entonces en esto dice que la gente sacaba a sus enfermos. ¿Se imaginan? Si pudiéramos hacer esto en la Mariscal Santa Cruz, sacar de los departamentos, las casas, los lechos que son tal vez camillas y eso, vamos a sacarlo y ponerlo así en la calle, porque dice que Pedro va a pasar. Y por si acaso que siquiera su sombra toque a alguno de ellos. ¡Wow! ¿Qué pasaba? Era tan precioso que esa fe de esas personas de hacer simplemente sacar afuera esos lechos y esas cosas demostraba ante Dios que tenían fe en Dios, que tenían fe. Y como dice Hebreos 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. De donde el que crea que le hay fe a que es galardonador de los que le buscan. Esas gentes sacaban y entonces eran sanados. Y dice que a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y el verso 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, o sea, fuera de Jerusalén, vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No solamente hay problemas de enfermedad del cuerpo, no solamente hay enfermedades de lo que es en el alma, también hay cosas que pasan atormentados por espíritus inmundos. ¿Qué son los espíritus inmundos? Lo que decía el Señor Jesús, sale espíritu inmundo de él, y el demonio salía. El espíritu inmundo era un demonio. Demonios que tenían sojuzgadas a muchas personas, atormentadas. Hay tanta gente que está sufriendo tormentos, están siendo atormentadas por los demonios, porque los demonios están haciendo lo que quieran, porque los demonios hacen lo que nosotros les demos lugar. ¿Sabes qué? Cuando Dios dice que no nos postremos ante imágenes, porque detrás de una imagen hay demonios.
Y la gente no quiere creer. Dice, ¿cómo vas a hablar eso? Es sacrilegio. ¿Cómo vas a decir esas cosas? ¿Cómo te vas a atrever a hablar? Es que es lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios, lo sacrifican. Y yo no quiero que os hagáis partícipes de esto. Dios no quiere que seamos partícipes de estas cosas. El apóstol Pablo siempre estaba detrás de estas cosas diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Por eso es maravilloso que aún de las ciudades vecinas, de otras personas, tú sabes que las ciudades vecinas que estaban de Jerusalén eran lo que estaba al otro lado del Jordán. Estaba Jordania, estaban las ciudades del Líbano, están todo lo que está en torno a Turquía y todo eso. Y de esos lugares venían de Asiria, venían y traían a esos enfermos y que eran sanados. Aquí dice que todos eran sanados. ¿Sabes que estas señales eran para acercarlos a Dios? No eran benefactores. No era Pedro que hacía brillar y decía, vengan a mí porque yo tengo el poder de la sanidad. No, era Dios, era para que crean en Dios. Eran señales y prodigios maravillosos que hacían. Esto es un prodigio, que su sombra tocaba y algunos enfermos se paraban. ¿Por qué? Es un prodigio, es algo fuera del pensamiento humano, un prodigio increíble. ¿Cómo que una sombra puede hacer eso? Dice la Biblia que así pasó. Dice que por lo que no hayas visto, tal vez tú no creas, pero deberías creer que para Dios no hay nada imposible. Todo es para Dios. Y ¿sabes qué? Va a haber muchos problemas. Va a haber problemas. Uno se pone a pensar, yo también me pongo a pensar, leer este pasaje y decir, wow, esa ciudad y las ciudades vecinas han debido ser tan impactadas que toda esa gente se ha debido convertir, que todas esas personas han debido entrar en el Señor, convertirse con todo su corazón al ver semejantes señales, semejantes prodigios. Wow, debe ser increíble. No, te cuento que hay algunos, como habíamos leído en el verso 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ninguno de ellos quería juntarse. ¿Por qué? Porque ellos amaban lo que eran, lo que querían y lo que hacían. Para ellos eran más importantes las cosas de esta tierra que bajarse a creer y tener fe en Dios. Oye, ¿cómo pueden creer eso? ¿Cómo pueden creer que son más superiores que el Señor? ¿Y sabes cuál es lo triste? Que en ese lugar, en Israel, existían los sacerdotes, existían las autoridades religiosas que iban al templo del Señor. El templo del Señor estaba. Herodes había restaurado, había puesto los atrios exteriores más grandes. Allí iban. ¿Sabes que eran religiosos con vestiduras largas, que tenían sus vestimentas hermosas de sacerdotes, pero no servían a Dios, se servían a sí mismos? ¿Y qué pasa? El verso 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote, imagínate, la persona que oficiaba, que era el principal, el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque no podían hacer lo que Pedro estaba haciendo, un simple pescador. Tal vez sus vestiduras ni siquiera eran de sacerdote. No las tenía Pedro, era un pescador. Y tal vez sus vestiduras estaban un poquito gastadas, pero ahí estaba ese Pedro. Lo que representaba era lo que él tenía en su vida, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con él. El Espíritu Santo estaba dentro de él, y lo que reflejaba era la sombra de él, pero el Espíritu Santo utilizaba eso. ¿Para qué? Para sanar a muchas personas. Qué tremendo lo que estaba pasando. Y estos se enojaron, se molestaron. ¿Qué? Se llenaron de celos. ¿Cuáles es celos? Desconfianza. No, ellos están haciendo como tenemos que apresarlos, tenemos que llevarlos. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los saduceos. Eran estas personas que formaban del Sanedrín, del estamento religioso, donde ellos
leían la Torá, leían la ley, hacían cumplir la ley, todo lo que tuvieran, pero ellos no lo hacían. Ellos no lo hacían, querían que el pueblo esté sujeto y con eso los presionaban. No sirve para nada. En Cristo hay libertad. Cristo vino a libertar a los cautivos, a abrir las prisiones de las casas, a sanar a los enfermos, a traer las buenas nuevas a los pobres, a bendecir a aquel que se acerca al Señor. Es tremendo lo que hicieron, y dice el verso 18: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Realmente, como les decía, yo creo que todas esas ciudades se deberían todos convertir. No, pero había gente religiosa, había gente celosa, egoísta, envidiosa, que lo único que quería era callar lo que Dios había mandado a hacer. Dios vino a traer las cosas más bellas para que el ser humano se convierta y entregue su vida a esa libertad que Cristo vino a darnos, a esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. El único que ha quitado el pecado del mundo es Jesucristo nuestro Señor. El único que puede limpiar nuestros pecados, limpiarlos es Jesucristo nuestro Señor. Pero tú tienes que confesarlos. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. El Señor quiere hacer eso con todas las. Pero algunos dicen: pero yo he pecado demasiado. Sea cualquier pecado, sea lo que sea, el Señor ya pagó el precio. El Señor tiene el poder para perdonar y limpiar de todo esto. ¿Se pueden imaginar lo que pasaban estos hechos que acontecieron a través de los apóstoles? La grandeza de lo que Dios había entregado a los hombres. Dio dones a los hombres, les dio dones para ayudar a la gente, y el pueblo se maravillaba y alababa lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que ha sucedido con este planeta? Nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de que Él vino a esta tierra, de que Él vino a dar cosas, de que Él vino a salvarnos. Y sabes que lo único que hemos hecho son organizaciones. Hemos construido cosas como que aglutinan personas con propósitos totalmente diferentes. Y lo más terrible, que hay algunos de estos propósitos que te apartan de Dios en vez de acercarte a Dios, que hablan, que dicen que no, nosotros creemos en Dios, nosotros hacemos las cosas de Dios, nosotros creemos en Dios, nosotros servimos a Dios. Aquí respetamos cualquier religión o cualquier creencia, pero lo importante, hasta leemos la Biblia, pero nosotros tenemos también otras creencias respetando. La masonería es una de ellas. Esto es donde aglutinan, y no solo aquí, en la francmasonería, hasta en el planeta Tierra se mueve y llegan hasta los estamentos gubernamentales, porque lo que quieren es dominar, quieren llevar el mundo entero bajo el pensamiento de que los hombres son los que tienen que gobernar todo. Qué terrible todo este tipo de cosas. Lo único que han hecho es apartar el corazón de Dios. La simpleza de estos apóstoles que caminaron con el Señor Jesús, que vieron, que escucharon sus enseñanzas, que ahora se convirtieron en los actores principales de hacer hechos que Jesús les mandó a hacer. El Señor les dio mandamientos por el Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 1 verso 4. Les mandó a hacer estos mandamientos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles? Id y predicad este evangelio a toda criatura. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Eso es lo que dice el Señor, que les dio mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Saben lo que es un mandamiento? Algo que Dios lo ha establecido y se va a cumplir. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. ¿Tú crees? Porque estas personas dicen que y los que creían en el Señor se aumentaban más y más. Eso es lo que Dios nos ha dado. El Señor siempre ha dado. En Mateo capítulo 28, a partir del verso 19 dice: id y haced discípulos en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré, dijo Jesús, todos los días de tu vida hasta el fin del mundo.
Eso es lo que Dios nos ha prometido, es lo que Jesús, y lo está cumpliendo. No hay una sola palabra que no la cumpla el Señor. Pero nosotros estamos buscando otra cosa. Tal vez tú estás buscando eso. No, tal vez tú puedes ser uno de esos hombres y mujeres que Dios quiere utilizar, que puedas tener esa autoridad, ese poder que Dios derrame. ¿Quién está buscando ser investido con poder de lo alto? ¿Te acuerdas? Los apóstoles querían irse de Jerusalén, querían escapar porque todo estaba mal. El Señor ya había muerto, había persecución, querían irse, estaban desanimados. Pero el Señor los llama y les dice: van a venir al monte, me voy a ir. Y los lleva. Y ahí, antes de subir al cielo, les dice: y cuando venga el Espíritu Santo, sobre vosotros recibiréis poder. No se vayan, en pocos días serán investidos con poder de lo alto. ¿Qué hacen los apóstoles al verlo al Señor que se va hacia el cielo y se va en una nube? De pronto dice que ellos bajan su vista, algunos de ellos, y ven unos hombres vestidos de blanco, unos seres celestiales vestidos de blanco. Y ellos les preguntan a los apóstoles: ¿qué estáis viendo? Así como visteis que Él se fue, así vendrá nuevamente. Entonces ellos vuelven y se van al aposento alto donde vivían los apóstoles, se habían reunido, ahí vivían. Pero ahora allí fueron 11 porque ya Judas se había colgado, se había ahorcado. Porque hay muchas personas que siguen a Jesús por beneficio, pero no siguen de corazón, que son capaces de venderlo por cualquier cosa. Judas vio el poder, Judas vio lo que Dios hizo, Judas estuvo al lado del Señor, pero no creyó. Y sabes que tú puedes tener al pastor más ungido y lo puedes seguir a ese pastor, y si tú no crees en Dios, en vano va a ser. Cuidado, termines como siendo un Judas. Sé un Pedro, que hasta tu sombra utilice el Señor para hacer grandes cosas. Dios está llamando a personas comprometidas, no a personas que de boca para afuera dicen que lo honran al Señor. No, son aquellos que son capaces de dejar todo para servir al Señor o para seguir al Señor, que son personas que se dedican a las cosas de Dios. No te estoy diciendo que te metas en una iglesia, que sirvas en una iglesia. Si Dios te llama, hazlo, pero tú puedes ser un instrumento aún trabajando y haciendo cosas para servir a Dios. Hay que poner un primer lugar para darle a Dios, y Dios puede utilizarte en todo lugar, puede ser testigo en todo lugar para hacer las cosas que Dios manda. No es que le des un pedacito de tu vida, dale tu vida entera y deja que Dios te utilice en donde quiera que te encuentres. El predicar el evangelio no es adjudicado a los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. No, es a todo creyente. Todos ir y predicar este evangelio a toda criatura. Es que debemos hacerlo. Tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. ¿Quién va a creer si no va? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas personas? El Señor nos enseña en Romanos. En Romanos, en el capítulo 10, va a ver usted qué maravilloso. Romanos dice algo muy maravilloso, verso 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para la justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Verso 6: pero la justicia que es por fe dice: no digas en tu corazón, subiré al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso es importante que nosotros sepamos, que se está predicando el evangelio y van a creer algunos y otros no van a creer.
Pero quiero decirte que hechos de los apóstoles siguen sucediendo, siguen los hechos a través de los cristianos, porque el mandamiento es para todos, para que todos hagamos. Así que tú tienes que levantarte, tú tienes que escuchar la voz de Dios, tú tienes que buscar la presencia de Dios. ¿Por qué no buscas la presencia de Dios para ser un instrumento de Dios? Es tiempo. Tú puedes ser, tú, hombre o mujer, grande o pequeño, niño, tú puedes ser uno que haga una revolución como Pedro. Tú puedes ser un instrumento poderoso, porque fiel es Dios que nos ha llamado. Eso quiere Dios. Tú tienes esa fe, tienes todo, tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Y si tú no conoces a Cristo, conviértete hoy día. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Oh, cuán especial es la persona para ser un instrumento cuando tu Espíritu Santo está dentro de él. Así como Pedro, que dedicó su vida en plenitud, Señor, en todo, para servirte, Señor. Y aquí en los hechos de los apóstoles nos muestra cómo fue utilizada esa vida maravillosamente, Señor. Un hombre sencillo, sin letras, del vulgo, que no sabía ni leer, pero que tú lo utilizaste poderosamente, porque tú traspasas las cosas, Señor, porque tú puedes hacer señales, prodigios a través de estos hombres y mujeres que se consagran a ti. Bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre para siempre. Tú eres el Dios, el mismo Jesucristo de ayer, de hoy y siempre. No has cambiado y sigues haciendo lo mismo. Levanta en este tiempo hombres y mujeres, levanta líderes, levanta siervos, jóvenes, grandes, mayores, no que sean niños, pero levanta, Señor, levanta para la gloria de tu nombre. Queremos quedar asombrados, que se hagan hechos más poderosos, Señor, que en la antigüedad. Dios, haz algo maravilloso. Necesitamos tu intervención. Gracias, Señor, gracias por cada persona, por todos los que están mirando, por todos los que en su corazón están siendo agitados para entender lo que Dios quiere hablar. Bendigo esas vidas, Señor, bendigo y levántalos, Señor, bajo tu poder. Gracias, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, y así sea hecho. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.